Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos estudiantes, queridos hermanos y hermanas que hacen parte de este proyecto de formación en comunio, formación teológica para laicos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro, esta nueva oportunidad de profundizar, de seguir avanzando en este contenido que estamos compartiendo con ustedes sobre la escatología y referido de manera concreta, de manera particular, hacia la Pascua de la creación, es decir, la plenitud, la esperanza de la plenitud de todas las cosas que han sido creadas. Entonces, continuamos con nuestro tema y hoy tenemos que abordar un elemento bien importante, bien particular y pues muy propio de nuestra iglesia, y es el tema del purgatorio. Vamos a estar un poco teniendo en cuenta las vicisitudes, las realidades y hacia lo que nosotros debemos tender cuando pensamos, cuando afirmamos, cuando creemos también en esta realidad concreta del purgatorio. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos abordar bíblicamente? ¿Cómo ha sido su desarrollo doctrinal, teológico a lo largo de los siglos? Y también, ¿qué elementos podemos nosotros afirmar desde la teología sobre el tema del purgatorio? Desde ya vamos a tener en cuenta que es un tema que debe alejarse un poco de esas perspectivas un poco supersticiosas que se presentan con respecto a esta realidad después de la muerte. Sabemos que es un tema que tiene pues sus atractivos, sabemos que es un tema que incluso tiene sus temores, sus miedos. En el cine se presenta de manera pues muy desencarnada, pero para nuestra fe, para la realidad concreta de la vivencia espiritual dentro del cristianismo, el purgatorio no es otra cosa que la certeza de la misericordia de Dios. Y este es como el fundamento último desde el cual nosotros podemos afirmar esta realidad del purgatorio. Certeza de la misericordia de Dios. Por eso vamos a iniciar entonces este encuentro poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole a Él que nos siga ayudando, que nos siga guiando en este proceso de formación que estamos llevando a cabo. Quiero dar gracias de manera concreta por la presencia de todos ustedes, por este esfuerzo que están llevando a cabo semana a semana con los talleres que pues hemos estado mirando y que próximamente estaremos retroalimentando a cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a Dios por esta experiencia de formación y por el crecimiento mutuo que ustedes y nosotros tenemos constantemente. Y de manera concreta, quiero pedirle al Señor para que aumente en nosotros la certeza, por medio de la gracia, de su misericordia, de la misericordia de Dios que llega hasta las últimas consecuencias. Y es que el purgatorio es afirmar la misericordia de Dios que llega hasta las últimas consecuencias. Dios quiere salvarnos. Pidámosle a Él entonces por la acción del Espíritu Santo que nos ilumine y que nos acompañe siempre. Amén. Bien, entonces iniciamos ya nuestro tema concretamente. Decíamos hace un momento que el purgatorio es un abordaje concreto, un tema concreto de nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque, digamos, la forma como nosotros tenemos en nuestro acervo doctrinal este tema del purgatorio es muy propio, ¿sí? No es tan compartido por otras denominaciones, otras confesiones cristianas. Incluso tiene matices concretos con respecto de las iglesias también de Oriente. Y es que el tema del purgatorio, desde su misma denominación, tiene particularidades en nuestra fe que ya a lo largo del encuentro vamos a estar reflexionando más profundamente. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que es algo muy propio, pues es necesario fundamentarlo bien. Porque si nosotros queremos hacer un diálogo
para que se efectúe ese diálogo, pues tenemos que tener claro nuestra posición. Debemos tener clarísimo lo que nosotros creemos para poder compartirlo. Si no, lo estaríamos compartiendo mal y de pronto estaríamos defendiendo elementos que no son ciertos. Entonces, teniendo en cuenta que este es un problema ecuménico, es necesario que nosotros los cristianos católicos tengamos más certeza en lo que significa esta realidad del purgatorio y de pronto la alejemos un poco de todas estas perspectivas ideológicas, supersticiosas, de temor y de miedo que muchas veces se presentan con respecto de las ánimas, con respecto de nuestros familiares y seres queridos que han muerto y que ahora pues a partir de muchos elementos incluso culturales podemos estar pensando en muchas cosas que de pronto en últimas empiezan a dificultar un poco la fe. Entonces digamos esto a manera de introducción. Y por último pues debemos alejarnos un poco de las reducciones que se tienen en orden al purgatorio. ¿Por qué? Últimas, nosotros debemos acercar este tema a otras perspectivas teológicas que están a la base de la reflexión concreta de nuestra experiencia humana después de la muerte. Concretamente, debemos asociar el tema del purgatorio no solamente a la escatología, sino también y de manera concreta a la antropología teológica y en la antropología teológica al tema de la gracia. Entonces, para hablar del purgatorio, no solamente hablamos de eso que está allá después de la muerte, sino también de nuestra experiencia real como seres humanos desde el punto de vista de la revelación y también desde la certeza concreta de que Dios está con nosotros, quiere salvarnos, infunde en nosotros su gracia y por la acción de esa gracia y por la voluntad nuestra abriendo nuestro corazón a la gracia de Dios que quiere santificarnos, entonces nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, asumamos la responsabilidad de nuestros actos y de esa forma entonces acercarnos más a Dios y tener una relación filial, una relación de amistad con Dios que quiere salvarnos. Entonces, esos son los temas de base desde los cuales nosotros podemos hablar del purgatorio. No solamente algo que está ya después de la muerte, sino que es algo que nos interpela en nuestra vida presente. Bien, para esto, entonces, proponemos 3 elementos. En primer lugar, es necesario, y como lo sabemos todos, si nosotros afirmamos algo dentro de la iglesia, tiene que estar fundamentado en la Sagrada Escritura. Todo debe estar fundamentado en la Sagrada Escritura. Pero atención, debe estar fundamentado respetando las intencionalidades que tienen los mismos textos bíblicos. Ya vamos a ver entonces con el tema del purgatorio cómo vamos a hacer. En segundo lugar, este es un tema que ha tenido vicisitudes históricas. No es automático. La Iglesia no ha creído, no ha deducido que el purgatorio existe simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo o automáticamente, ¿sí? Hemos estado en ese proceso de discernimiento histórico a lo largo de los siglos y de esta forma entonces hemos llegado a la fundamentación dogmática de lo que es el purgatorio. Ya vamos a ver un poco acerca de eso. Y en tercer lugar, pues teológicamente hablando, ¿qué podemos decir sobre este tema? Bien, entonces, como ya lo decía, en primer lugar, vamos a tener en cuenta la doctrina del purgatorio que podemos nosotros, que podemos nosotros deducir de algunos textos de la Sagrada Escritura. Lo primero que debemos decir es que el purgatorio, como tema teológico y como tema doctrinal, empieza a formar parte de la iglesia desde muy temprano, desde los primeros siglos. Pero, ¿cómo es que los primeros cristianos empezaban a ver
no tanto el tema con el nombre exacto de purgatorio, pero sí una realidad de necesidad que impulsaba a los primeros cristianos, por ejemplo, a orar por los difuntos. Ese es un tema y una pregunta importantísima, ¿sí? ¿Desde qué perspectivas los primeros cristianos empezaban a tener la necesidad de orar por los difuntos? Entonces, la Iglesia se basa en la Sagrada Escritura porque encuentra en ella unos indicios que le llevan a afirmar que las acciones, las oraciones, los actos litúrgicos de las personas que están vivas, de alguna forma favorecen a las personas, a los seres queridos, a los familiares que ya nos han dejado y que pues han fallecido. Entonces, de alguna forma empiezan a ver o empiezan a deducir también por la acción de la gracia que las oraciones favorecen a quienes ya han fallecido. Entonces, nos podemos preguntar, ¿será que hay una base escriturística sólida que fundamente la doctrina del purgatorio? Y aquí debemos hacer un matiz concreto. Algunas veces, ¿sí?, y especialmente a partir del siglo XVI, en la controversia con los protestantes, muchos teólogos y la misma Iglesia ha procurado buscar desesperadamente en la Escritura textos que digan el purgatorio existe. El purgatorio existe. ¿Por qué? Porque los protestantes, por la reflexión que tenían propiamente del tema de la antropología teológica y la forma como el ser humano se salvaba, pues dicen, listo, el purgatorio no tiene fundamento. Entonces los católicos empezaban a decir, sí señor, y en la Escritura está. ¿Dónde? Muéstrenme, decían los protestantes, y empezaban a buscar textos, pero de manera muy arrebatada. Entonces, aquí es donde es importante tener en cuenta el respeto por las intencionalidades de los textos bíblicos que ya vamos a ver a continuación. No podemos afirmar que la palabra purgatorio existe en la Escritura. No existe en la Escritura la palabra, ojo, la palabra purgatorio. No existe. Esto fue una elaboración posterior que a partir de las realidades y el desarrollo teológico se fue dando. Pero en la Escritura hay por lo menos dos elementos que nos pueden hablar de la fundamentación que después la Iglesia encontró en la Escritura para hablar del purgatorio. Es muy diferente. No es que en la Escritura esté la palabra purgatorio. No. Lo que sí podemos es encontrar fundamentos en la Escritura que nos lleven a afirmar con la teología posterior que hay una realidad después de la muerte en donde el ser humano encuentra de alguna forma, porque esto también está dentro del ambiente del misterio, empieza a encontrar, empieza a crecer, o más bien se prepara de manera inmediata a la comunión con Dios. Dos elementos en la Escritura. Primero, se percibe que solamente una absoluta pureza del ser humano es digna de tener la visión de Dios. Es decir, solamente el ser humano que es absolutamente puro puede ver a Dios. Y esto lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si hay muchos elementos, hay muchos lugares en la Sagrada Escritura en donde se dice solamente quien es absolutamente puro puede ver a Dios. Bueno, eso ya es una cosa, un elemento concreto, ¿sí? No es que la Escritura diga el purgatorio es, no, sino que podemos encontrar fundamentos en ella que nos lleven a afirmar la existencia del purgatorio. Segundo fundamento. Y eso tiene mucho que ver con nuestros actos. Entonces, la responsabilidad humana frente al proceso de justificación.
Es decir, en la Escritura sí podemos encontrar de forma contundente que el ser humano debe hacerse responsable de sus actos y que también en ese proceso, en ese camino de la existencia de la vida, Dios quiere que nos reconciliemos con Él, pero siendo responsables de nuestros actos. Por tal motivo, es importante buscar la reparación de los daños que con nuestros pecados hemos generado en el mundo, con las demás personas, con las realidades que están a nuestro alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, dos certezas que sí están claramente en la Escritura. Primera, que solo un ser humano absolutamente purificado puede tener la visión de Dios. Pero ¿qué ser humano ha sido completamente purificado como para tener de inmediato la visión de Dios, digámoslo así, la comunión con Dios después de la muerte? Pues tenemos la certeza desde nuestra fe que María es la única criatura que ha tenido esa gracia. Y del resto, no. Porque siempre estamos, en esta situación de pecado, en esta situación de cometer errores, ¿sí? Entonces, si no existiese el purgatorio, pues realmente nadie podría tener la visión de Dios. Entonces, ahí está el fundamento en la Escritura de ello. Pero como afirmamos la misericordia de Dios, entonces también podemos afirmar, ¿sí?, desde el ámbito del misterio, repito, que hay una realidad que nos permite madurar completamente para poder tener la visión de Dios. Y pues también es importante que nosotros nos hagamos responsables de nuestras faltas. Porque no podemos simplemente afirmar, no, pues yo tranquilamente puedo hacer lo que quiera, Dios me va a perdonar y ya. Cuidado, ¿sí? Tampoco debemos caer en ese tipo de reduccionismo, como lo decíamos al principio. Es importante que nosotros seamos conscientes de nuestra responsabilidad en nuestras acciones. Por eso, cuando se hace el perdón de los pecados, siempre se busca que nosotros seamos partícipes activos de la reparación de nuestras faltas, o más bien de la reparación de los efectos negativos de nuestras faltas. Pero atención, en muchas ocasiones, nuestros actos, como personas, no alcanzamos a comprender y no alcanzamos a tener la visibilidad de los efectos negativos de todo lo que hemos cometido. Por ello, existirá una realidad después de la muerte que nos permita madurar completamente y poder saldar todas estas situaciones que hemos cometido en vida para poder alcanzar la visión de Dios. Repito, hasta la saciedad. Todo esto se fundamenta en que Dios quiere que nosotros entremos en comunión definitiva con Él. Entonces, desde ahí se percibe la realidad del purgatorio. ¿Qué textos bíblicos entonces nos pueden afirmar o nos pueden llevar a afirmar que las acciones, las acciones del ser humano, las acciones de los vivos, pueden favorecer pues a quienes ya han partido, quienes ya han fallecido, y estas acciones se concentran concretamente en la oración y en las celebraciones sacramentales? Entonces tenemos tres textos que los invitamos a que los tengan muy en cuenta, que están también en nuestro libro guía La Pascua de la Creación. Allí pueden encontrar en el capítulo que habla del purgatorio, en el último capítulo del libro, pueden encontrar estos textos. Entonces se trata de
Segunda de Macabeos en el capítulo 12. Todo el capítulo 12 estará hablando un poco de este tema. ¿Y en qué sentido? Hay pues una situación difícil de guerra. Los que mueren en la guerra, entonces están estas personas, ¿sí?, que están allí y que piden a Dios que les sean perdonados los pecados de estos que han muerto. Es un primer elemento. El segundo elemento, o el segundo texto bíblico que podemos nosotros ver, es Primera de Corintios 15 en el versículo 29. En este texto, ciertas acciones litúrgicas que se hacen, dice el texto de manera literal, aunque no podemos nosotros referirnos directamente al bautismo como lo conocemos ahora, pero dice el bautismo por los muertos. La gente estaba preocupada por aquellas personas que morían y de pronto no alcanzaban la salvación. Entonces Pablo reconforta a estas comunidades diciendo que también las acciones nuestras en favor o las oraciones en favor de estas personas y más concretamente las acciones litúrgicas en favor de los muertos pueden ayudarles, ¿sí? Ya miraremos un poco qué énfasis podemos tener acerca de esto, porque realmente no estamos hablando de purgatorio con estos textos bíblicos, pero sí fundamentan, como ya lo decíamos, la reflexión teológica que nos lleva a afirmar lo que es el purgatorio en sí. Y el último texto es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Aquí hay una oración. El autor de esta carta pide que la misericordia de Dios se manifieste en una persona, Onesíforo, que en últimas hizo mucho bien, ¿sí?, pero que parece, dicen algunos exégetas, que ha muerto. Y entonces el autor pide que se ore por esta persona para que Dios tenga misericordia de él. Entonces son fundamentos, digamos, que se presentan. A nivel de las vicisitudes históricas que ha tenido este tema del purgatorio, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, como ya lo afirmábamos hace un momento, desde muy antiguo, desde muy temprano en la iglesia, hay indicios de acciones litúrgicas y de oraciones privadas que se refieren a la práctica de los difuntos, es decir, a la práctica de la oración por los difuntos, de una piedad a Dios pidiendo por las personas que ya han fallecido. Entonces se tienen de manera particular una serie de textos que refieren toda una serie de oraciones, de fuentes litúrgicas funerarias. Entonces eso ya es un indicio. Desde muy temprano en la iglesia se oraba por los difuntos. Había una práctica de oración y de acciones litúrgicas en favor de los difuntos. La reflexión sobre la muerte y sobre la realidad que hay en ella lleva pues a los primeros cristianos a tener una sensibilidad particular por la suerte, por la salvación, por el bienestar de aquellos que ya han partido. Y entonces tenemos autores como Tertuliano, como San Cirilo de Jerusalén, como San Efrén, que recomiendan, ojo a esto, que recomiendan a las personas una acción litúrgica y de oración en favor de los que han muerto, de los que han fallecido. Hay fundamentos escritos, ¿sí?, que nos demuestran esto. Entonces, de manera implícita, se tendía a orar para que Dios tuviera misericordia de aquellos que ya habían fallecido. Ojo, aquí todavía no se presenta la palabra purgatorio, ¿sí? Estamos más o menos hacia el siglo I, siglo II y tal vez un poco también el siglo III de nuestra era, del cristianismo.
y pues la gente ora por los difuntos, pero todavía no tiene muy en su mente lo que es, lo que nosotros concebimos como purgatorio. Recordemos que este tema tiene todo un recorrido histórico. No es que automáticamente se haya dado la palabra y la concepción y el dogma y la afirmación absoluta de lo que es el purgatorio. No, tuvo un proceso y aquí lo estamos viendo. Implícitamente podemos decir que la gente, que los cristianos, que los creyentes pensaban en una realidad más allá de la muerte, en donde Dios tenía misericordia, ejercía su misericordia sobre quienes habían muerto. Pero explícitamente hablando, es Cipriano de Cartago en el siglo III quien, digamos, en una afirmación, aunque no sea el énfasis de lo que él quería decir, sí hay una, digamos, una aseveración concreta de lo que es el purgatorio, de la palabra incluso como tal. Entonces, me permito leer lo que decía San Cipriano. Una cosa es no salir el encarcelado de allí hasta pagar el último cuadrante y otra recibir sin demora el premio de la fe y el valor. Y aquí viene lo central. Una, purificarse de los pecados por el tormento de largos dolores y purgar mucho tiempo por el fuego, y otra ser coronado enseguida por el Señor. A ver, este parece como un trabalenguas, pero digamos que es una traducción al español de un latín muy antiguo del que hablaba San Cipriano. Entonces, debemos decir nuevamente, el énfasis de Cipriano pues no era la purificación de los pecados después de la muerte, pero sí señala la necesidad de que los cristianos han tenido una serie de faltas. Claro, todos tenemos faltas, pero esas faltas deben ser pagadas. Aquí nos encontramos en un contexto jurídico, ¿sí?, del derecho romano, en donde todo acto tenía que saldarse, que esa era la justicia. El que es justo o el ejercicio de la justicia es que todo acto, bueno o malo, tiene su recompensa. Si usted ha realizado un acto malo, tiene que pagarlo. Tiene que resarcir esa culpa. Tiene que recompensar, tiene que saldar lo que hizo. Entonces, este era el ambiente en el que se afirmaba esto, ¿sí? Entonces, y muchas veces las faltas, o más bien el castigo por las faltas, debía ser absolutamente proporcional, y en esto también se basaba la justicia. Tenía que ser absolutamente proporcional a la falta que cometió. Pero hay actos tan complejos, tan profundos, incluso podríamos decir un poco tan atroces, que no alcanzaría la vida aunque estuviera arrepentido. Ojo, aquí viene un tema de arrepentimiento. Entonces, aunque la persona se arrepienta, no le daría la vida para pagar completamente con lo que hizo. Entonces, se pensaba la realidad después de la muerte, en donde por medio de tormentos, por medio de situaciones así, un poco, dice Cipriano, por el fuego, debía saldarse la culpa que no se alcanzó a pagar en vida. Este era el matiz que se tenía. Entonces, a partir de que Cipriano reflexionara acerca de eso, o más bien afirmara esto, ¿sí?, entonces empieza desde los autores cristianos, a verse un poco más seguido el tema del purgatorio, el tema de la purificación más bien. No como tal el purgatorio todavía, pero sí la certeza de una necesidad de purificación post-mortem de los pecados de las personas. Entonces San Agustín empieza a desarrollar
especialmente él y otros autores también, latinos y griegos, empiezan a desarrollar este tema con diferentes matices. Oriente, la iglesia de Oriente, la iglesia griega, la iglesia de los patriarcados pues, orientales, empiezan a tener sus matices, y la iglesia occidental continúa la profundización de esto en orden, repito, a la influencia que tuvo para los latinos, para Occidente, para nosotros, el derecho romano. Ya en el siglo XII y en el siglo XIII, la iglesia consideraba el purgatorio como un lugar, ojo, como un lugar en el cual el difunto debía purgar sus penas en un ambiente de expiación por los pecados, por un lado, y de pago por las deudas que no fueron saldadas en vida, por otro. Entonces, la iglesia latina adopta para la fundamentación del purgatorio una terminología penal, una terminología en donde desde el derecho romano la justicia se manifestaba en el hecho mismo de que toda acción mala que fuese cometida debía pagarse proporcionalmente a la falta que se había, a la cual se había incurrido, ¿sí? Entonces, ese elemento importante. La iglesia oriental tenía un matiz diferente, porque para la iglesia oriental, entonces, no era solamente el hecho o únicamente el hecho de que se pagara una falta cometida, sino que en el purgatorio, y esto me parece que es algo bien interesante que debemos nosotros reflexionar también, en el purgatorio se encuentra la máxima maduración del sujeto para tener la posibilidad, para posibilitar el encuentro definitivo con Dios, la comunión definitiva con Dios. Entonces el purgatorio, digamos, no con esta palabra exacta, porque los orientales no adoptaron como tal la palabra purgatorio, pero sí una realidad, un estado en el cual la persona después de la muerte alcanza su plena maduración, alcanza su plena, y esto es una palabra que utilizan mucho los orientales, que no nos debe escandalizar para nada, sino que es la manifestación de la misericordia divina en su última consecuencia, la divinización completa del hombre para que de esa forma pueda encontrarse con Dios. ¿Sí? Esta divinización no es producto del ser humano, es un don de Dios. Dios quiere que nosotros seamos como Él para contemplarlo tal cual es. Es la fundamentación de los orientales, que me parece que es maravillosa y es importante tenerla en cuenta para nosotros. Entonces, hubo una controversia entre la iglesia de Oriente y la iglesia latina con referencia al tema de lo penal y de la maduración. La iglesia latina afirmaba: no, allá se pagan las culpas, porque esa es la justicia divina. Válido, muy importante. Pero también la iglesia de Oriente decía: ojo, aquí lo que se da es que Dios lleva al hombre a su maduración completa para encontrarse con Él. Son las dos posturas que se dan. El concilio de Lyon y el concilio de Florencia afirman de manera contundente el tema del purgatorio, ¿sí? Desde un lenguaje penal. Otro momento importante en el tema del purgatorio es la controversia protestante. En el ambiente de la reforma en la cual influye evidentemente Lutero, como ya sabemos, el ambiente no era tanto escatológico, no era mirar qué pasaba después de la muerte. Aquí el tema era antropológico. Y es que para los luteranos, para los protestantes, la forma como el hombre se salvaba es diferente a la
concebimos nosotros los cristianos católicos. Veamos un poco esto. Para los protestantes, el hombre sigue siendo pecador. El hombre no tiene posibilidad de cambiar. No tiene, bueno, en ese momento, en el siglo XVI, estamos hablando, porque ahora ya hay muchos matices que nos llevan a nosotros a entrar en diálogo. Pero en este momento concreto, palabras más, palabras menos, de manera muy resumida, pues porque la doctrina es mucho más profunda, pero podemos decir lo siguiente: el hombre no tiene posibilidad de salvarse. El hombre sigue estando en pecado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene la tendencia al pecado, lo que se llama la concupiscencia, lo cual no se borra, digamos así, con el bautismo. El bautismo borra el pecado original, ¿sí? Pero el hombre sigue tendiendo al pecado, ¿sí? De hecho, sigue cayendo en pecado. Para los protestantes, en este momento, el mismo hecho de que el hombre tuviese la tendencia al pecado, esto ya era pecado. Por tal motivo, el hombre no cambiaba, no tenía la posibilidad de cambiar. Seguía siendo pecador. No tenía la posibilidad de salir de esta realidad, de este entramado de pecado. Por tal motivo, lo único que podía esperar el ser humano, la única esperanza del ser humano, es que la sangre de Cristo cubriese al hombre, al ser humano, de manera mística, claro está, de manera misteriosa, cubriese por la acción de la cruz, por el hecho mismo del sacrificio de la cruz, la sangre del Hijo de Dios cubra al ser humano, y entonces Dios, en últimas, tiene misericordia del hombre, no porque el hombre haya cambiado, no porque el hombre se convierta, no tiene la posibilidad, pero sí porque la sangre de su Hijo cubre al ser humano, y entonces no ve al hombre como tal. El Padre no ve al hombre como tal, sino que ve la sangre de su Hijo, y por la sangre de su Hijo perdona al ser humano, Dios. Esa es la perspectiva concreta. Entonces, para la Iglesia Católica, la perspectiva de salvación es diferente, porque el hombre sí tiene la posibilidad de convertirse, sí es agente activo dentro del proceso de su misma purificación, dentro de su misma, justificación. Entonces, el hombre tiene el elemento de la capacidad de abrir el corazón a la gracia, para que la gracia impregne la vida del ser humano y lo transforme. Esos son los diferentes matices que hay con respecto de la Iglesia protestante en este momento, siglo XVI, y la Iglesia católica. Entonces, si el hombre no tiene posibilidad de cambiar y la sangre de Cristo lo cubre, y Dios lo que ve es la sangre de Cristo en vez del ser humano, pues ¿para qué el purgatorio? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, aquí el tema es antropológico. ¿Para qué el purgatorio si el hombre en últimas no tiene la posibilidad de cambiar, de purificarse? ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el matiz. El Concilio Vaticano II, de manera posterior, pues ratifica lo que decía el Concilio de Trento. El Concilio de Trento sencillamente afirmaba lo que decía Florencia y lo que decía León, ¿sí? El purgatorio como un lugar en el cual el ser humano pues purga sus culpas para poder tener la capacidad del encuentro con Dios. Trento tiene otro elemento, antes de pasar al Concilio Vaticano II. Trento tiene otro elemento, y es que es importante, y en ese tiempo, siglo XVI, pues las situaciones de superstición, de especulación, de cosas que están, pues, digamos, como misteriosas para el ser humano, y entonces lo atribuye a numerosas fuerzas y acciones, pues, digamos, sobrenaturales, que tienen que ver con los muertos, con las almas, con los seres queridos que han partido, etcétera, etcétera. Este tema de la brujería no es nuevo.
¿sí? De hecho, ha estado casi que siempre en la historia de la humanidad. Y pues el tema del purgatorio, pues por ser lo que es, pues no ha sido la excepción en esta situación. Trento lo que dice es, ojo, es importante que los católicos no desvíen la perspectiva real y concreta de lo que es el purgatorio, pues con supersticiones y con otras cosas que de pronto pueden obstaculizar la fe. El purgatorio, de manera concreta, es el lugar, decía Florencia y decía León, es el lugar en donde el ser humano, después de la muerte, purga, salda las situaciones de pecado que ha tenido en vida y que no ha podido pagar para que pueda encontrarse con Dios. El Concilio Vaticano II, ya lo decíamos, ratifica lo del Concilio Florentino y el Concilio Tridentino, pero habla de una realidad más allá, y es que nosotros tenemos una realidad comunitaria o una vivencia comunitaria también con las personas que ya han fallecido. Entonces la iglesia es una completud, ¿sí? Es completa, y también hacen parte de la iglesia aquellas personas que ya han fallecido y que nosotros somos solidarios con ellas en nuestra oración y en nuestras prácticas espirituales. Es bien interesante lo que afirma concretamente el Lumen Gentium en los numerales 49 a 51, que habla de la iglesia en su máxima expresión. No solamente los vivos, sino también los que ya gozan de la plenitud y también de quienes pues están en ese camino, proceso. Bueno, no podemos afirmar una realidad temporal, ¿no? Pero sí un proceso en el cual las personas van madurando. Bien, esas son las vicisitudes históricas muy rápidamente, ¿sí? Ahora vamos a mirar las reflexiones teológicas. ¿Qué es lo primero que debemos decir con humildad del purgatorio? Es que no tenemos certeza absoluta de lo que es, ¿sí? Esto se encuentra dentro del ambiente del misterio. Pero sí podemos afirmar la misericordia de Dios que llega, como ya lo decíamos, hasta las últimas consecuencias. Y entonces propende esa misericordia el hecho mismo de que la persona pueda llegar a su madurez absoluta, incluso después de la muerte, para encontrarse con Dios. Creo que es un elemento absolutamente maravilloso que podemos nosotros afirmar a propósito de esta reflexión sobre el purgatorio. El purgatorio no es un infierno temporal. No es un infierno temporal. De hecho, el purgatorio, y ya después en otro capítulo, en otra sesión, en otro encuentro, podríamos profundizar un poco el tema del infierno. Lo que podemos decir por ahora es que el purgatorio no es un infierno temporal. Es una realidad que debe estar en equilibrio o debe equilibrar dos elementos concretos. Por un lado, la dimensión de expiación de la culpa. Sí, claro. Nosotros tenemos la responsabilidad, ya lo decíamos desde la Sagrada Escritura, tenemos responsabilidad de nuestros actos y debemos asumir responsablemente lo que hacemos. Claro, cuando nosotros, pongamos un ejemplo, una persona se ha robado algo, ¿sí? Se ha robado algo. Y la persona se arrepiente de esa falta, se arrepiente de ello, claro, y confiesa su culpa. Pido perdón porque me robé algo, me robé una cosa. No es suficiente. Tienes que devolver lo que robaste, ¿sí? Tiene que devolver lo que robó. En ese mismo ámbito
encontramos este polo dentro de la reflexión teológica sobre el purgatorio. Entonces hay una dimensión de expiación de la culpa. Ya lo decíamos, de pronto durante el arco temporal de nuestra vida no alcanzamos a propender la sanación de todo el daño que nosotros hayamos podido cometer. Entonces Dios da la oportunidad de que incluso después de la muerte haya esa afirmación de purificación. Por un lado. Pero no se queda allí. ¿Recuerdan lo que decíamos con respecto de la perspectiva oriental? También es importante tenerla en cuenta. El purgatorio también es la posibilidad de madurez de nuestra fe, de la integridad del ser humano, para poder tener la capacidad de encontrarse plenamente con Dios, absoluta y completamente con Dios, entrar en la comunión con Dios. Entonces, por un lado, claro, responsabilidad de nuestras faltas, de nuestras culpas, y por otro lado, bien importante, el tema de la madurez. Es decir, el purgatorio es un estado en el cual el hombre crece al punto, ¿sí? Crece en su integridad, se desarrolla de tal manera que se provoca en él, por acción de Dios, lo que Dios ha querido de él desde la eternidad. Contemplarlo tal cual es. Para ello se necesita una preparación. Esa preparación se da en el purgatorio. Es el crecimiento absoluto de la realidad humana para que pueda encontrarse con Dios. Maravilloso, ¿no les parece? Maravilloso. Todo esto es manifestación de la gracia a la persona humana. Antropología teológica. De hecho, muchos autores afirman que el tema del purgatorio tiene mucho más que ver con la antropología que con la escatología. Interesante perspectiva. Entonces, en últimas, el purgatorio, ya para terminar el encuentro, el purgatorio tiene una dimensión de solidaridad eclesial. ¿Recuerda lo que decíamos del Lumen Gentium del Vaticano II? Claro, porque esta realidad del purgatorio también nos invita a nosotros, los que estamos todavía en este camino de la vida material, de la vida terrena, a entrar en comunión con las personas que ya han fallecido. Y es una comunión que no es ni de espiritismo, ni de brujería, ni de médiums, ¿sí? Con las almas que están más allá y entonces nos, ¿cómo se llama? Nos comunicamos con ellas, tenemos contacto con ellas y ellas nos hablan. No. Aquí debemos superar estas perspectivas que de pronto en últimas nos hacen perder el horizonte. Aquí el tema, dentro del contexto de la iglesia, atención, dentro del contexto de la iglesia, es que las almas que se hallan en el proceso de maduración definitiva no están solas. No están solas. Están dentro de la iglesia, siguen perteneciendo a la iglesia y por tal motivo nosotros acompañamos espiritualmente con nuestra oración y con nuestros actos de piedad este proceso de maduración que se da incluso después de la muerte. Entonces, el purgatorio también es un llamado de atención a nuestra solidaridad, a nuestra comunión eclesial, a nuestra caridad y a nuestra piedad por los que han muerto. Desde allí, queridos hermanos, podemos nosotros afirmar la realidad del purgatorio, alejándonos un poco de los reduccionismos, es decir, de decir, no, eso no existe y punto, no. Pero también alejándonos del otro polo, de maximizar la realidad del purgatorio con elementos que en últimas obstaculizan nuestra fe. Queridos hermanos, hasta aquí entonces el tema del purgatorio.
Esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Y para el taller que tenemos de este tema, pues les vamos a pedir el favor de que nos envíen los puntos centrales, que para ustedes son centrales, que quedaron claros con el tema del purgatorio. ¿Qué puntos que pueden expresarlo en una frase, en un pequeñísimo párrafo, cada punto, ¿sí? Por lo menos unos tres elementos, 3 ideas que a ustedes les haya quedado de esta explicación sobre el tema del purgatorio? Envíennoslas al correo electrónico que ya ustedes conocen, opveritatem@gmail.com. Deseamos que tengan una feliz semana, deseamos que tengan un feliz desarrollo también de esta temática, que es bien importante y hermosa a la vez, maravillosa, porque manifiesta la certeza de la misericordia divina para con nosotros. Y pues los invitamos a que nos sigan acompañando en esta experiencia de formación en Comunio, formación teológica para laicos. Que Dios los bendiga.